nos podés seguir con el hashtag hambre y drama en las redes sociales, en Twitter. Miraba los datos, escuchaba a Marcelo y miraba los datos de Daniel y pensaba quién no se conmueve con esto. Y sin embargo, al mismo tiempo uno mira o escucha a Patricia Bullrich, a Miguel Ángel Pichetto, al ministro de Educación, al secretario de Cultura, casi banalizar el problema del hambre en la Argentina. Sí, no solo lo han banalizado, sino que yo cuando los escucho digo, ¿cómo lo recibe la persona que está juntando las monedas para conseguir el remedio para su hijo? O que está viendo si consigue el paquete de arroz para la noche. A mí me parece que todos tenemos que ser muy cuidadosos, y todos, quienes son oficialismo, quienes somos oposición, y los que somos funcionarios tenemos una responsabilidad colectiva, no podemos decir cualquier cosa. El que lo recibe está desesperado viendo a ver cómo hace y para dónde va. Los datos que estaba planteando Marcelo son a fines del año pasado. El INDEC ahora, este mes, va a dar los niveles de pobreza al 30 de junio, que probablemente ande en 35%, como decía, pero de ahí en más empeoró todo mucho. O sea, es muy probable que este gobierno termine con cerca de 38% de pobreza si no hay una nueva devaluación en este esquema. Los datos de inseguridad alimentaria son brutales porque ha pegado un salto grande. Los niveles de indigencia, estamos casi en 7%, los niveles de indigencia en cualquier país se mueven muy poquito, es muy raro que algo suba del 4 y pico al 6,7%, es muy raro, o sea, tiene que haber una situación catastrófica. Bueno, hay varias situaciones catastróficas en la Argentina. Yo creo que el gobierno ha tenido como muchas... el gobierno tiene una idea horrible de lo que es la Argentina, en esencia. Me parece que tiene la idea de que la Argentina es soja, minería, sector financiero y salarios bajos. Ese esquema deja 20 millones de personas afuera, pero además ha mostrado una insensibilidad importante. O sea, está claro que cualquiera que camine 3 pasos entre un barrio va a ver esto que estaba hablando Marcelo, que cualquiera que vaya a una escuela al mediodía, a las 11:30 del mediodía, va a ver esto. A mí me parece que también hay insensibilidad y desinterés, y no es inexplicable lo que nos costó el tema de la emergencia alimentaria. Venimos hablando hace mucho, había tanta tensión, finalmente lo aprobamos después de tanto lío. Yo me fui en la sesión del jueves pasado con una doble sensación. Por un lado el alivio, decir, bueno, por lo menos metimos algo, vamos a atender acá. Pero decir, ¿cómo puede ser que cueste tanto lo básico de lo básico, que es asistir a los comedores? Daniel, vos además de haber trabajado y estudiado el tema académicamente, digamos, como en tu rol de diputado nacional, pasaste por el Estado, fuiste viceministro de Desarrollo Social y ministro de Desarrollo Social de la provincia de Buenos Aires. A la hora de plantear este set o este combo de iniciativas para atacar el hambre rápido, ¿el Estado argentino está preparado para eso? O sea, ¿el fierro que uno tiene para atacar esto alcanza, funciona, es suficiente? Sí, porque no es solo el Estado que está preparado, que tiene mucha gente interesante. Las áreas sociales se han profesionalizado mucho. Hace 15 años se decía que el Ministerio de Economía tenía a la gente más profesionalizada y Desarrollo Social es lo contrario. Sí. Bueno, eso ha cambiado mucho, se ha equilibrado. Hay mucha gente en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero en los municipios, en las provincias, en distintos lugares. Y segundo, hay mucha sociedad civil acá. Los movimientos sociales han avanzado mucho, no solo en la producción de alimentos, sino en el trabajo, en el acompañamiento. Muchos movimientos sociales hacen seguimiento de peso y talla y hacen seguimiento de la cuestión de salud, cruzan lo nutricional con la salud, hacen producción de alimentos. Las iglesias, las escuela, hay mucha más sociedad civil y mucho más Estado que en el 2001. Yo creo que en ese sentido estamos en mejores condiciones y vuelvo a lo mismo, no puede haber hambre, no tiene que ver con lo macroeconómico, es un tema de decisión política. Hay un debate macroeconómico de cómo rebota la economía y cuánto crea empleo o no, pero la verdad que esto es un tema de decisión política. Yo veo, hay muchas condiciones logísticas, de capacidad, técnicas para poder resolver esto, es decir, poner un piso a la caída. En Argentina todos tienen que poder comer y todos tienen que acceder a los 11 productos de la canasta básica. Daniel, me detengo en un dato muy sensible de los que planteó Marcelo, que tiene que ver con los nutrientes, los chicos y los nutrientes. Yo lo visualizo como una hipoteca al futuro intelectual de la Argentina, no sé cómo lo ves vos. Sí, así, porque un chico come mal, aprende mal y se le va a recontra complicar el resto de su vida y ahí está todo muy probado respecto al tema de los primeros 1000 días como muy determinante en términos de alimento, de acompañamiento. No, es una cosa alocada, decir absurdo, ¿no? Es imperdonable lo que está pasando en Argentina, es imperdonable. Uno puede tener programas mejores o peores, una política más por un lado, más por otro, pero es imperdonable. Y el gobierno objetivamente no lo ha visto. Creo yo que solo puede participar de la política el que le duele el dolor del otro. Si no, uno puede hacer otro montón de disciplinas en la vida, pero solo puede participar de política el que le duele el dolor del otro. Y ha demostrado finalmente el gobierno que no. Por eso acá hay que reconstruir entre todos.
Yo voy a un lugar y vuelvo a los 6 meses. Tengo esta lógica. Voy a un comedor, vuelvo a los 6 meses. Voy a una escuela, vuelvo a los 6 meses a la misma escuela. Siempre está peor, siempre es un deterioro profundo. Estos datos son gente que no está comiendo, es complicación, es dificultades. Irse a dormir con la panza vacía es tremendo, es tremendo. ¿Qué lugar ocupa este tema en la agenda de Alberto Fernández? ¿Lo ves preocupado? ¿Lo ves comprometido? Muy, muy comprometido, muy preocupado. Varias veces hablamos en los últimos días exactamente de eso. Claramente muy preocupado y muy comprometido, y además muy ocupado en generar políticas estructurales. Nosotros hemos hablado con Alberto la idea que la ley de emergencia alimentaria era básica, es decir, saquemos recursos acá y pongamos acá allá, pero que hay que hacer una política seria, sostenida. No, lo veo muy preocupado y lo he hablado varias veces en los últimos días, y muy indignado en términos de decir, esto no puede pasar, no puede haber hambre en Argentina, no puede pasar esto. Nosotros estamos caminando al tema de hambre cero, objetivamente. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Cuál fue el momento en el que estuvimos más cerca de acabar con eso? Nosotros, 2014, 2015, prácticamente estábamos en una situación, teníamos mucha distribución de alimentos, comedores, merenderos. Argentina tiene la estructura de asistencia alimentaria más grande de América Latina, la estructura educativa, de salud y de asistencia alimentaria más grande de América Latina. Y estábamos habíamos resuelto prácticamente el problema del hambre, teníamos problemas de malnutrición, teníamos problemas de educación alimentaria, teníamos muchas cosas. Bueno, acá volvimos para atrás, objetivamente, nosotros... casi no había hambre en Argentina. Hoy hay hambre, pero hambre severo. Hoy claramente hay un problema estructural en la familia, el tener que distribuir y ver quiénes comen y quiénes no. Es muy fuerte eso, es muy fuerte. Yo recorrí el país mucho en los últimos 3 meses. Gente grande desnutrida no había. A mí me impacta, porque gente grande desnutrida no había, ahora lo hay en Argentina. Todo eso es... básicamente por no haber puesto el acento en el tema de garantizar el acceso a la canasta básica de alimentos. Es muy discutible mucho de la política social, yo tengo la peor opinión de la política social que se está encarando, pero objetivamente esto no puede pasar, no puede pasar. Nosotros tenemos 3 generaciones excluidas. Un joven que no vio a su padre o a su abuelo trabajar. 3 generaciones. Este joven ya es mamá o papá. Sus chicos ya nacieron, estamos metiendo de cabeza en una 4ª generación simplemente por no tomar una decisión. Es decir, los productos de la canasta básica son accesibles para todos, siempre, en cualquier lugar, porque la Argentina produce alimentos. Daniel, José, volvemos a la Villa 31, al comedor Gustavo Cortinas, con nuestro conductor Marcelo Slotoviazda y un programa muy especial. Adelante, Marcelo. Gracias, Claudio. Enseguida vamos a estar hablando con Nacho Levi, referente de La Poderosa, y con Johanna Ibarrola, una de nuestras cronistas villeras, a quienes ustedes han visto varias veces y que es habitante de la Villa 31. Pero antes vamos a ver qué está pasando en un comedor en la cocina. Nos vamos a acercar en la cocina y acá vemos mucha actividad. Vamos a empezar hablando con la que hace las compras, que sos vos. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Te llamás? Ramona. Ramona, contame cómo es eso de hacer las compras para comedores comunitarios en esta situación. Es todos los días un arduo trabajo de buscar precios, recorrer supermercados, ir al mercado central, y es buscar conseguir los precios para poder solventar esta situación que estamos viviendo ahora. ¿Está subiendo todo y mucho? Todo está carísimo, está totalmente incomprable. No, si no vamos súper por súper buscando precios, es imposible llegar a comprar todo lo que nos hace falta para estar acá. ¿Qué es lo más barato que encontraste o lo que menos aumentó? Y yo creo que no hay nada que no haya aumentado, porque un paquete de sal estaba a 16 pesos y hoy está a 32. O sea, es una enorme suba que hubo. Un paquete de harina que supuestamente no tiene IVA. La harina se fue a cualquier lado. A cualquier lado. Los lácteos son incomprables y lo que uno más necesita para los chicos son lácteos y no se los puede comprar. Las ofertas son muy pocas y son comprando a partir de 3 productos si queremos comprar alguna oferta. Totalmente. Vamos a ver qué están cocinando. ¿Qué estamos cocinando por acá? Hola. Hola, ¿qué ¿Cómo tal? te va? ¿Tu nombre? Angélica. Angélica. ¿Qué estamos cocinando? Acá hay un tuquito de carne picada, así que bueno, esto es lo que estamos haciendo con polenta y bueno, yo no soy de este comedor, pero también estoy acompañando acá a las chicas del 31. ¿Vos sos cocinera de dónde? Del comedor El Enano, de Villa 20, que es un comedor solidario,
que cumplimos 2 años y que no estamos reconocidos y bueno, también tenemos esta necesidad, tenemos más de 170 personas que vienen a retirar el tupper y bueno, no... 170 por día. Por día, sí, de lunes a viernes cocinamos en nocturno y bueno... Angélica, ¿cuántas eran hace 2 años atrás? ¿Y cuántas éramos? No llegaba ni a 90 personas. Se duplicó. Sí, se duplicó y hoy es mucha la necesidad y nosotros somos un comedor que no está reconocido y que necesitamos que sea reconocido. ¿Qué ganan con el reconocimiento? ¿Que haya algún apoyo Y oficial? Que bajen la comida todos los días, el menú que tenés que dar, nosotros es solidario y tenemos que ir a comprar al matadero la carne y con la ayuda de la Garganta Poderosa tenemos todo lo seco, pero bueno, tenemos que ir al mercado central con la compañera y en muchos casos es todo donación, así que hoy estamos acá acompañando a las compañeras de retiro. Después guardamos un poquito para el final. Bueno, y por acá hay una polenta. Acá estamos haciendo la polenta, ¿Cómo sí. te llamas? Vicky. Vicky, ¿de dónde sos? De acá de Retiro. Soy la cocinera acá con mi compañera Irene. Somos 2 a la noche trabajando de lunes a viernes. Hacemos la cena para 150 pibes. Las raciones la tenemos gracias a la lucha de todos los compañeros. Y tengo la misma pregunta. ¿Hace un año cuántos eran? Hoy vienen 150. ¿Hace un año, 2 años? Eran 50. 50. 50. Nos bajan las raciones para 70 y somos 150. Tenemos que hacer magia porque no queda otra. Bueno, y uno último, también tenemos un cocinero. Daniel me llamo, Daniel. yo también soy de la Villa 20 de Lugano, del comedor El Enano, como te dijo Angélica, y estamos dando una mano acá a las compañeras de la 31. Bueno, abrazo grande a todos. Nos vamos ahora otra vez. Me acompañan. Nacho Levi, conocido por todos. Nacho, hola, Johanna, un beso. Johanna tenía preparado para hoy un informe sobre educación en nuestro segmento La Mirada Poderosa, que lo vamos a ver el próximo lunes en Desafío 2019. Nacho, ¿cuán peor están después de esta terrible crisis? Peor que nunca antes de las ollas populares del 2001. Estamos en emergencia alimentaria, que también es emergencia sanitaria, y que hoy en particular también es emergencia identitaria, decimos nosotros, más allá de que el gobierno haya decidido colgar un aro de básquet en la Casa de Gobierno, donde tal vez hoy nosotros hubiéramos colgado un lápiz gigante. Nosotros queremos reivindicar hoy a una generación, a pibas y pibes como muchos y muchas de los que están acá. Hoy se conmemora la Noche de los Lápices. Sí, hace 43 años se llevaban a pibes que luchaban para que estos comedores no hicieran falta, para que los números que decían no fueran tan cruentos, para que el mundo fuera un poquito mejor. Y hoy convivimos con la liviandad de esa lucha demonizada, de esa lucha ridiculizada, a veces infantilizada. Y la verdad es que hoy, en este momento, estamos en un comedor que se llama Gustavo Cortiñas, porque muchas de sus ausencias influyeron mucho más en la vida y en la cotidianeidad de todos nuestros barrios que muchas de las investigadoras intelectuales que a veces lo juzgan. Este comedor no se llama panelista de la tele, se llama Gustavo Cortiñas y por eso decimos que están presentes hoy y siempre. El problema es que están presentes en un comedor que sirve comida para 170 personas con 60 raciones y que ese no es un problema estrictamente de la Villa 31. Porque en la Villa 21 los comedores y los merenderos están entregando la comida cruda porque el 70% de las casas tiene el agua contaminada. En el barrio Fátima de Villa Soldati te mandé hoy una captura de los grupos de trueques. Los trueques. Bueno, Zapatilla por un anillo. Sí, o zapatilla por 2 puré de tomate y la Asamblea Poderosa de la Cava en San Isidro está gestando un proyecto de una casa de sepelio comunitaria, porque a veces te querés morir y no te alcanza la plata. En muchos de nuestros comedores hay gente que trabaja gratis para asegurarse la comida que se distribuye gratis, porque todo el mundo sabe que se acaba. Comida que se cocinaba con garrafa donde no había gas, después se cocinaba con leña donde no había garrafa, y hoy se está cocinando con basura donde no hay leña. Me mostrabas una cosa increíble, insólita, que le pasó a un vecino que fue mudado a una nueva casa desde un lugar, ¿no? El Acumar, a la vera del riachuelo. Sí, el problema de pensar las soluciones de la villa desde la externalidad.
Creo que ese es un problema de fondo. Reducir la problemática de la vivienda a 4 paredes y un techo es desconocer las condiciones en las que habitan los sectores populares en general y en las villas en particular. Porque acá hay una medida cautelar en la 31 de la Justicia de la Ciudad por irregularidades en la relocalización. También en Lugano las condiciones edilicias son muy precarias, pero aún si esas viviendas fueran como debieran ser, las condiciones estructurales en las que viven las distintas familias en las barriadas no se puede sostener. Esto que te mostraba es una factura de luz. Presten atención a eso, creo que hay una captura que las va a mostrar el director en pantalla. Bueno, esto es una factura de luz, un aviso de suspensión del servicio por no haber podido pagar 7.946 pesos. Estamos hablando de una familia que toda la vida vivió a la vera del Riachuelo, en el camino de Sirga, de la Villa 2124. Y fue mudada. Fue relocalizada a Iguazú y el Riachuelo, una nueva vivienda, pero con este nivel de tarifa. Entonces hay una falta de comprensión de la historia con la que muchísimos vecinos y vecinas han construido la única materialidad, lo único palpable de su historia de laburo, de lucha, que es la casa en la que pusieron ladrillo por ladrillo, chapa por chapa, y que hoy, a nombre de una supuesta nueva alternativa, un nuevo horizonte que en teoría habría que agradecer, deben abandonar para moverse a departamentos que finalmente no terminan siendo para esas familias. Entonces, cuando decimos que el problema es la externalidad, hablamos de las políticas públicas y hablamos de todas las demás dimensiones en las que se piensa hacia la villa y no desde la villa. Por eso es importante para nosotros que estuvieran acá. Sentimos que la universidad empieza a entenderlo porque se sigue hablando de extensión universitaria cuando toca con una uña alguno de los barrios y sin embargo la conferencia de Claxon Buenos Aires el año pasado terminó con Boaventura Sousa dos Santos rapeando en la 21 y Rita Segato disertando acá al lado en la Casa de la Mujer y las Disidencias con las gargantas del feminismo villero. Y también para la comunicación. Nosotros creemos que el periodismo debe informar también desde acá, porque las preguntas hoy no las haces vos, pero a mí también me gustaría preguntarte si vos crees que se podría afirmar con la misma liviandad que todos los días lo hacen desde estudios de televisión, calefaccionados, que son vagas y vagos, las vecinas y los vecinos que acabas de conocer y que cocinan cotidianamente para 900 personas con 300 raciones en distintos barrios para después salir a la calle a acampar por alimentos o a luchar por una dignidad que no solamente es propia, sino también de aquellos que lo juzgan desde su moral o desde su estudio calefaccionado. Recién hablaba de relocalización. Cualquiera que haya pasado por la autopista Ilia o circulado por acá por Retiro habrá visto una gran cantidad de nuevos monoblocks construidos por el gobierno de la ciudad, supongo que con ayuda del gobierno de la nación. La pregunta a Johanna, que es una vecina, ¿cuál es la opinión cuando viste estas construcciones de casas nuevas aquí en la Villa 31? Esas construcciones nuevas son proceso de la parte de la reurbanización del barrio. La realidad es que no... es una lucha histórica de la Villa 31 que se dé el proceso de urbanización, pero sin embargo tiene un montón de irregularidades, como la demanda principal de un montón de vecinos y vecinas, que es la cero participación de la toma de decisiones, ¿no? De cómo se van a relocalizar, en qué etapas, en qué condiciones y cuántos van a pagar sus viviendas. Si tenemos en claro es que queremos pagar todo lo que tengamos que pagar por el proceso de urbanización, pero tenemos que ser partícipe de la toma de decisión en concreta. ¿No lo ven como un avance, aunque sea parcial? Es un avance, pero la realidad es que estamos pensando, se está hablando en todos los medios de comunicación y cómo se exterioriza esto, lo que decía Nacho, para afuera, el proceso de urbanización, se ven en concreto las cosas que se hacen, estas pintorescas casas coloridas, que es una fachada en la realidad de cómo pensar un proceso de urbanización sin los vecinos, que vivimos muchas décadas, vivieron muchas décadas un montón de vecinos acá y que hemos perdido por los tendidos eléctricos, por calles no pavimentadas. Hay un montón de cuestiones que no se están viendo y que no se están problematizando. Necesitamos pensar necesitamos pensar una urbanización con el barrio y para el barrio, que sea un beneficio, no de acá a un año. Más interactivo. No de acá a un año, sino que es un beneficio estable, porque las viviendas son un derecho. A los dos, Nacho, Johanna, gracias. Gracias por recibirnos. Volvemos ahora al estudio porque nos queda aquí dos especialistas, Roxana Mazzola y Alex Roy, que nos van a decir cómo hacer
complementando lo que escuchamos ya de Daniel Arroyo, para eliminar el hambre en la Argentina. Y también el aporte, como siempre, nuestro columnista de lujo, José Natanson, ahí en estudios. Y volvemos enseguida aquí a la Villa 31, en el comedor Gustavo Cortines. Gracias, Marcelo. Efectivamente, seguimos acá en el estudio, nos sigue acompañando el diputado Daniel Arroyo, pero ahora es el momento de la columna de José. Y la columna de José tiene que ver con el tema del día, no podía ser de otro modo, y dice casi de modo afirmativo, se puede acabar con el hambre. Sí, efectivamente, Claudio, me parece que valía la pena mirar en este gráfico que vamos a ver ahora cómo ha ido evolucionando la línea de pobreza, que está escrita en color celeste en este caso, y la línea de indigencia en rojo desde el 2013, es decir, desde la salida de la crisis del 2001-2002 hasta ahora. Fíjate, es interesante analizar sobre todo la línea roja como baja de manera muy marcada, como luego a grandes rasgos se estanca, es decir, encuentra un piso, que es el 4,7, es lo más bajo que estuvo la indigencia después de la crisis del 2001-2002, 4,7, que fue sobre el final del gobierno de Cristina y que se volvió a replicar en el 2017 y como luego sube. Dos cositas, si uno acerca un poco el foco, uno podría decir dos cosas, Claudio, de esto. Por un lado tenemos la indigencia más alta desde el 2014, es decir, desde la devaluación del 2014, en 7,3, probablemente sea todavía más alta cuando el INDEC termine de procesar los datos actuales, sí. Y tenemos los niveles de pobreza más altos desde el 2008, 32,5%, que probablemente sean todavía más altos. Entonces, la indigencia reacciona al ciclo económico cuando hay una devaluación, un aumento del dólar, un aumento del precio de los alimentos, la indigencia se dispara, pero fíjate una cosa muy interesante, este salto de indigencia al 7,4 fue el salto de indigencia de Cristina, Axel Kicillof, fíjate que rápido lo bajaron. Sí. O sea, hubo, producto de la devaluación del 2014, un salto, ahora lo bajaron muy rápido, porque pusieron una serie de políticas muy enfocadas, muy veloces. Ellos sabían que haciendo una devaluación del 35-40% como la que se hizo, iba a subir la indigencia a la pobreza, ahora sabían también que había que hacer algo para paliar este efecto. Y lo hicieron y bajó muy rápido. Ahora está subiendo y va a ser mucho más costoso probablemente bajarlo. Entonces, primera cuestión. Segunda cuestión, como decía Daniel, hay diferentes formas de abordar los problemas sociales. Hay problemas sociales que son realmente muy complejos y que uno podría decir no tienen una solución simple. La desigualdad, la pobreza multidimensional, el desempleo, son problemas sociales muy complejos que no alcanza con la voluntad política. No es que uno desembarca en el gobierno y con simple voluntad política los puede eliminar. Ahora, el hambre sí. El hambre es un problema social que tiene solución. Daniel, la persona que mejor conoce este tema en Argentina, sabe muy bien que con una serie de técnicas, de decisiones y de políticas se puede eliminar el hambre. Es una cuestión de voluntad política. No es el caso de la pobreza, no es el caso de la desigualdad, no es el caso del desempleo, de otras cuestiones. Una de estas cuestiones es controlar el precio de los alimentos. Estoy mostrando ahora, Claudio, una una captura de pantalla de una nota del diario Le Monde del año 2010, donde se muestra muy claramente cómo el presidente Sarkozy decide, mirá lo que dice Sarkozy, cuando hay una crisis tiene que haber un acuerdo de moderación del margen para que el productor, los que producen los alimentos, obtenga un aumento de precios y el consumidor no resulte penalizado. Esto decía Sarkozy cuando decidió intervenir en el mercado de precios de Francia para que el traslado del impacto de la crisis del 2008 no se traslade directamente a precios. Es decir, un gobierno conservador y neoliberal. Sarkozy se parece, digamos, teóricamente mucho más a Macri que a Alberto Fernández. En teoría sí, es un gobernador, un expresidente que fue muy conservador, muy liberal, golista de la derecha francesa, pero que decidió en 2010, ante una situación de crisis, controlar el precio de los alimentos, también para alejar algunos fantasmas. Entonces, como conclusión general de la columna, hay problemas sociales complejos que no se resuelven con voluntad política. El hambre sí. Volvemos a la Villa 31, al comedor Gustavo Cortines con Marcelo Slotoviazda, para profundizar un poquito más en este análisis, en este abordaje desde las ciencias sociales, la cuestión del hambre. Las ciencias sociales desde la academia vienen a la villa. Y hoy vinieron Roxana Mazzola, que Roxana Mazzola es politóloga. Hola Roxana, gracias por venir. No, muchas gracias por la invitación. Y Alex Roy, que es sociólogo egresado en Francia, pero actualmente es directivo de la Universidad de San Martín. Gracias Alex por venir. Gracias a vos, Marcelo, por venir. La pregunta es, bueno, parece haber coincidencia en todos los que estudian. ¿Es posible, los datos son obvios, ¿no? ¿Es posible eliminar el hambre en Argentina? ¿Cómo?
Primero y central hay que tener en cuenta que lo que fue teniendo gran parte de los hogares dentro del país es una pérdida del poder adquisitivo que no fue generado por la nada, sino que hubo un conjunto de políticas que incidieron sobre esto, que ha tenido que ver desde el proceso devaluatorio, desde el proceso de pérdida del poder adquisitivo y de los ingresos laborales que han tenido múltiples sectores de la población, donde después lo que nosotros vemos es la manifestación concreta de la cuestión del hambre, ¿no? Ahora, dame 2, 3 medidas concretas que, si viene Daniel Arroyo y te pide, Roxana, vos sos especialista, recomendame 3 medidas concretas, bueno, él ya dio varias, agregale 3 medidas concretas como para colaborar a eliminar este flagelo en Argentina. Primero tenés que recentrar el trabajo. O sea, hay una cuestión central que es que muchas familias han perdido ingresos monetarios y en función de esos que no pueden, con el proceso devaluatorio fuertemente que hubo, con el proceso inflacionario que hubo, donde todo lo que tiene que ver con las políticas de ingresos laborales de las familias lo tenés perdido. Y ahí lo que tenés que recuperar es el rol activo del Estado en la generación de empleo, que no pasa solo por la asistencia social. ¿Otra? Otra tiene que ver con todo lo que son las transferencias de seguridad social y las prestaciones sociales que se realizan desde el ANSES, por ejemplo, que en el último tiempo lo que vemos es que se han generado subpisos de lo que es el ingreso jubilatorio, que es el 80% de la jubilación mínima, tenés el subpiso de lo que es el salario mínimo vital y móvil a través del salario social complementario, que es por debajo del salario mínimo a través de las transferencias y programas como Hacemos Futuro, que se han generado entre Argentina, donde lo que vos tuviste fue que se duplicaron la cantidad de planes sociales dentro del país desde el año 2015 hasta el presente. Sin embargo, tenés problemas de ingreso. Pero eso ¿por qué es? Porque lo que tenés es una fuerte pérdida del poder adquisitivo de las prestaciones y también de los salarios, porque esto no es algo que está afectando solo a los sectores más vulnerables, sino que al conjunto de ciudadanía. Lo que vos tenés es que se ha incorporado esta forma o este método, los bonus extras, que nunca terminas de saber bien cuál es el monto de ingreso que percibís, entonces tenés que restituir todo lo que tiene que ver con el rol activo del Estado en la generación de trabajo y en lo que tiene que ver con la provisión de derechos de seguridad social. Y por otro lado, las medidas más estructurales que tienen que ver con abordar la cuestión del derecho a la ciudad y el acceso justo al hábitat, donde eso involucra desde meterse con cuestiones desde la valorización selecta del suelo hasta cuestiones que tienen que ver con cómo trabajás en los procesos de urbanización de villas y asentamientos precarios. Alex. Bueno, 3 cosas. Primero, una que puede parecer un poco abstracta, pero que es justamente a lo que contribuye un programa como este u otro, trabajar la conciencia de los argentinos. Trabajar la conciencia de los argentinos. Porque desgraciadamente pareciera que a pesar de los números, todavía tras los números no se termina de vivenciar o de captar la experiencia de millones de argentinos y argentinas que no comen una vez al día. Y te quiero tomar un ejemplo. El otro día un compañero del Mocase me contaba de que volvió a su casa, él comía 3 veces al día y en su casa comía una sola vez al día. Y él decía, mi familia tiene naturalizado que come una sola vez al día. Y ahí hay algo de la normalidad que se perdió. Tenemos que construir otra normalidad y eso es otra conciencia. Y eso se construye entre todos. O sea que efectivamente tengamos dimensión de lo que está pasando en el país. Lo segundo ya, que es confiar en las organizaciones. Porque todos los días las organizaciones y las mujeres que justamente escuchamos recién trabajan para miles y miles y millones de argentinos para que coman. Confiemos en ellas, confiemos en ellos y podamos transferir el recurso a las organizaciones para que puedan resolver a corto plazo el problema del hambre. Obviamente que eso no resuelve la cuestión estructural. Y el primer punto para resolver la cuestión estructural es básicamente desconectar el precio del alimento del circuito del dólar, o sea, desdolarizar el alimento. Eso es fundamental y eso se hace gracias al trabajo conjunto con las organizaciones que producen alimento, organizaciones campesinas, pero también logrando acordar con los grandes productores que concentran parte del mercado alimenticio y que puedan aportar a que los argentinos puedan comer en una primera instancia y en una segunda instancia que volvamos a tener precios razonables de alimentos en Argentina, porque ese es el gran problema que tenemos. Tenemos mucha pobreza, pero sobre todo precios muy altos. Gracias a los dos, gracias por el aporte y particularmente gracias por venir hasta aquí aceptando la invitación. Gracias Roxana, gracias Alex. Vamos afuera a ver qué pasa con los vecinos del barrio que están aquí
esperando lo que veíamos antes que estaban cocinando. Hola, vas con la vianda preparada. ¿Cómo te llamas? Marisela, buenas noches. Buenas noches. Sí, ya estamos esperando la comida porque, nada, gracias a ustedes vamos a comer un poquito más tarde, pero no... Los hicimos esperar un poquito. Sí, los chicos también ya están esperando la comida, sí. Nada, venimos a retirar la comida como todos los días porque realmente la situación nos trae acá a la puerta del comedor para poder retirar la comida y darles de comer a nuestros hijos porque realmente la necesidad es muy importante. ¿Desde cuándo venís a buscar comida? Y ya hace un tiempo, no te puedo decir cuánto exactamente, pero sí, ya hace rato. A ver, a vos te veo con ahí también la vianda. ¿Tu nombre? Alexis. Ariel. Alexis. Alexis, Sí. Alexis. ¿Hace cuánto que venís aquí al comedor de La Poderosa? Y más de un año ya. ¿Más de un año? ¿Estás con laburo? Changa. ¿Estás haciendo changa? Sí. ¿Qué haces, albañil? Plomero. Plomero. Sí. ¿Menos que antes, más que antes? Menos que antes. Menos que antes. Sí. ¿Y le das, te estás llevando para cuántos en tu casa? Para 5. Para 5. Sí. ¿Estás con mujer y 3 pibes? Sí. Suerte. Gracias. ¿Vos? Gabriela, Hola, Gabriela. ¿cómo estás? Bien, ¿y vos? Acá, ¿Venís a buscar? también, la comida hace 2 años. Creo que la situación económica nos está afectando un montón. Antes por lo menos podía cocinarle a mis hijos a mi casa, ahora ya no puedo, tengo que estar acá. No digo que es malo venir a buscar la comida, pero creo que no es tampoco como necesario si tuviéramos un trabajo digno, un trabajo fijo, que con un buen salario para que podamos... ¿Vos o tu pareja o alguien No, ha yo perdido estoy trabajo? sola. ¿Estás sola? Sí, tengo 4 pibes y la verdad que es muy difícil hoy en día como para cocinarle todos los días a los pibes en casa y bueno, y la necesidad me trae. ¿Venís todos los días o venís todos los días? Todos los días. Gracias y suerte. Gracias. Gente, nos estamos despidiendo después de este programa especial donde vimos la cara más dramática, la peor de todas, que nos va a dejar la herencia de Mauricio Macri. Esperemos que, si como todo indica el gobierno cambia, el gobierno cambie esta realidad y se logre algo que en Argentina debería ser, como decía recién Alex Roy, algo natural, que no haya hambre, ni un poquito de hambre en la Argentina. Es posible. Gracias por estar ahí. Quédense con Recalculando, Julián Guarino seguramente ahí en el estudio. Y volvemos a encontrarnos el próximo lunes a las 10 en punto en esto que es Desafío 2019. Pásenla bien. Bien, Marcelo, bien, gracias. Un programa duro, un programa difícil y un programa necesario también. Un programa necesario en términos de mostrar cuál es el drama que hoy estamos viviendo los argentinos. El drama más urgente, la herencia más dramática y más difícil que dejan 4 años de gobierno de Mauricio Macri. Daniel, gracias por haber venido, gracias por habernos hecho el aguante acá en el estudio. Muchas gracias. José, gracias. Claudio. Como dijo Marcelo, nos vemos la semana que viene, el lunes próximo a las 22 aquí en Desafío 2019. Continúan en C5N con Recalculando y Julián Guarino. Gracias.